El diputado de la voz, conjuntamente con el diputado Mundo Gómez Garza, el grupo parlamentario licenciada Margarita Estel Zavala desde el campo del Partido Acción Nacional, en ejercicio de nuestra facultad legislativa que nos concede el artículo 59, fracción primera, 67, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento los artículos 22, fracción quinta, 144, fracción primera, 158, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para modificar el contenido del artículo 8 y de la fracción quinta del apartado B del artículo 100 y agregar dos párrafos al artículo 114 de la Ley de Fiscalización Superior para nuestro Estado de Coahuila de Zaragoza. Exposición de motivos. El proceso de investigación y sanción de los órganos de fiscalización de las legislaturas estatales suele ser, salvo honrosas excepciones, largo y tortuoso. Puede consumir varios años hasta su actual conclusión. En este proceso quedan obligados los entes fiscalizados a conservar sus cuentas públicas y la documentación justificativa y comprobatoria para el plazo que resulte necesario. Igualmente, la Auditoría Superior del Estado debe, por simple lógica elemental, conservar toda la documentación de cada caso. En la práctica, se generan serios conflictos con respecto a los documentos que pueden o no ser destruidos, ya que no solo se trata de verificar que sean asuntos ya prescritos o sin proceso de investigación y sanción de por medio, sino que en muchos casos son documentos que por cuestiones jurídicas, financieras o contractuales pueden guardar relación con otros que no deben ser destruidos o dados de baja del sistema de archivos de cada entidad. Otro conflicto lo representa el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, ya que la destrucción de los archivos financieros relativos a la revisión de las cuentas públicas bajo el argumento de que se procedió conforme a derecho para ese fin, lo priva de conocer documentos relevantes que ya no podrán ver o analizar nunca más una vez consumada la destrucción y la información. Financiar la administración pública es por mucho la que más le interesa conocer a los ciudadanos en comparación con otros temas. Un tercer conflicto es el que se deriva del hecho de que conforme a la legislación de fiscalización, las cuentas públicas y los informes de avance se hacen públicos una vez cumplidos ciertos requisitos, pero no se publica la información justificativa y comprobatoria de cada cuenta. Es decir, los ciudadanos deben conformarse con lo que les reportan por medio de internet los órganos de fiscalización sin poder ver los documentos que acrediten que todo es verdad. Y de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esto podrá hacerse paulatinamente hasta comienzos a inicios del 2015. Actualmente nuestro ordenamiento de fiscalización dispone en materia de conservación de documentos lo siguiente. Artículo 8. Las entidades conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de 5 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, su conservación o destrucción se realizará en los términos de la ley de la materia. Este dispositivo se refiere en modo exclusivo a las entidades fiscalizadas y no a la Auditoría Superior del Estado. Y debemos hacer mención de que existe una disposición igual para la Auditoría Superior del Estado. En este ordenamiento, excepción de lo que dispone el artículo 101. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: emitir la normatividad correspondiente para la baja, devolución o destrucción de la documentación que obra en sus archivos en conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Acudimos al derecho comparado y revisamos las leyes de fiscalización de varios estados de la República, encontrando diferencias importantes como las que se enlistan a continuación. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Artículo 33. La Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración de las Tesorerías Municipales y en el ámbito de sus respectivas atribuciones expedirán las bases y normas de carácter administrativo para la baja de documentación justificativa y comprobatorio para efecto de guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse electrónicamente sujetándose a las disposiciones legales establecidas en la materia. Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento electrónico a que se refiere el párrafo anterior tendrán el valor que en su caso establezcan las disposiciones legales aplicables a las operaciones en que aquellos se apliquen. Artículo 34. El órgano superior conservará en su poder las cuentas públicas del Estado y municipio de cada ejercicio fiscal y los informes de resultados de su revisión, en tanto no prescriban las responsabilidades derivadas de las irregularidades que se observen en las operaciones objeto de la revisión. Asimismo, conservará las copias autógrafas de los pliegos que formulen las copias de los trámites que hubieran realizado ante las instancias competentes para la presentación de las denuncias o querellas penales derivadas del ejercicio de sus funciones. En la ley de la Auditoría Superior del Estado en Sinaloa, las entidades fiscalizadas estarán obligadas a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos cuando
por 6 años transcurrido este plazo, el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, podrá autorizar la destrucción de la documentación siempre y cuando este sea respaldado en medios electrónicos no regrabables. En el caso de los documentos que representan obligaciones económicas contractuales, estos solo se podrán destruir, como dispone el párrafo anterior, siempre y cuando haya concluido el término legal de la prescripción previa expedición del finiquito correspondiente. Además, en el artículo 40, la Auditoría Superior del Estado, Sinaloa, conservará en su poder las cuentas y los informes de resultados mientras no prescriben sus facultades para aplicar las responsabilidades derivadas de las irregularidades que en su caso se detectan en las operaciones de objeto de revisión, así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determine la indemnización y sanciones resarcitorias y se fijen responsabilidades, asimismo los documentos que contengan las denuncias o querellas penales que se hubieran formulado en consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieran evidenciado durante la referida revisión. En el Estado de Nuevo León, las bases y normas para la baja de documentos justificatorios y comprobatorios para efecto de destrucción, guardia y custodia de los que deban conservarse y procesarse electrónicamente serán las que expida el Consejo Nacional de Administración Contable de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El artículo 12, la Auditoría Superior del Estado conservará en su poder las cuentas públicas mientras sean exigibles conforme a los plazos de prescripción que lo señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las leyes del Estado para las responsabilidades derivadas de las irregularidades que en su caso la Ley de Fiscalización para el Estado de Puebla. En el artículo 28, la Auditoría Superior conservará en su poder la documentación de la cuenta pública de cada ejercicio, periodo y los informes de resultados correspondientes, mientras no prescriban las facultades para aplicar las responsabilidades derivadas de las irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión. También recabará y conservará por el tiempo que establezcan las disposiciones aplicables las copias autógrafas de las resoluciones en las que se fijen responsabilidades administrativas o resarcitorias, así como los documentos que contengan las denuncias o querellas penales que se formulen como consecuencia de los hechos probablemente delictivos que se hubieran evidenciado durante la referida revisión. En el artículo 29, la Auditoría Superior emitirá las reglas de carácter general para devolver o destruir la documentación que obre en sus archivos después de que prescriban sus facultades de fiscalización, siempre y cuando la que se ordene destruir se haya microfilmado, digitalizado, escaneado o respaldado por algún otro medio, observando lo que para tal efecto establece la Ley de Archivos del Estado y demás disposiciones aplicables. Similares disposiciones encontramos en los ordenamientos de otras entidades federativas. Su lectura se desprenden algunas consideraciones muy importantes como las siguientes. Primero, el deber de conservar los documentos de las cuentas públicas es tanto para las entidades fiscalizadas como para los órganos fiscalizadores en sus respectivos ámbitos de competencia. Segundo, los documentos relativos a las cuentas públicas y los que respaldan esta tienen valor histórico. Por ello, algunas entidades han legislado para que se conserven más allá de los acuerdos para su destrucción. Por ejemplo, Coahuila, nadie quiere que los documentos de la deuda de Coahuila, las cuentas públicas del Estado del 2010, donde consta las anomalías de la deuda y demás relativos, desaparezcan en 5 años, en 10 y en 20. Tercero, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a los documentos de las cuentas públicas, especialmente los que fueron reservados mediante acuerdos que en su momento, por alguna razón, por reserva constitucional, no pudieron publicarse por determinado tiempo y cumplirse con los requisitos de la ley, se ordena su destrucción. Y en esto debemos tomar en cuenta que en algunos casos el plazo de reserva del documento puede rebasar por mucho el plazo de conservación mínima de 5 años que señala el artículo 8. Entonces, ¿qué pasaría cuando las reservas terminen y se ordene la destrucción inmediata de los documentos? Siendo las consideraciones, consideramos que es necesario ajustar los artículos citados en el cual está presente la realidad planteada por el expuesto. Tenemos a bien presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el contenido del artículo 8 y el contenido de la fracción quinta del apartado del artículo 100. Se agregan 2 párrafos al artículo 114 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila para que sigue. Artículo 8. Las entidades conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de 8 años y mientras no prescriban las sanciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas. Su conservación o destrucción se realizará en los términos de la ley en la materia con la autorización del Congreso del Estado por conjunto de la Auditoría Superior. Autorizada la destrucción de documentos, esto deberá respaldarse en microfilm u otros medios electrónicos de alta seguridad y
regulación, disponerse al acceso del público en los términos de la Ley de Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales y la Ley de Archivos Públicos del Estado. Los documentos respaldados tendrán el valor de probatorio que se determine en la ley aplicable. Artículo 100, apartado B, quinto, emitir la normatividad correspondiente para la baja, devolución o destrucción de la documentación que obre en sus archivos de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8 y 114 de la presente ley. Artículo 114, párrafo primero, la Auditoría Superior conservará en su poder las cuentas públicas y los informes de resultados, los documentos de las auditorías practicadas de aquellos donde consten los procesos de investigación y sanción a las denuncias y querellas presentadas en contra de las entidades fiscalizadas, así como todo lo relacionado con su quehacer en relación a los procesos de fiscalización de las cuentas públicas hasta que prescriban o queden sin efecto las responsabilidades o consecuencias jurídicas de cada caso. Para proceder a la destrucción de cualquiera de los documentos antes señalados, la auditoría deberá sujetarse a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 8. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, Saltillo, Coahuila, Zaragoza, 6 de mayo del 2014, por una patronalidad generosa y una vida mejor y más digna para todos, rubrican el diputado La Voz, conjuntamente con el diputado Antonio Gómez Garza, del Partido Acción Nacional. Es cuatro. Gracias, diputado. Conforme a lo dispuesto en el